Hola, bienvenidos nuevamente a su canal motivacional Laura Liscano. El día de hoy les traigo un tema bastante interesante que créanme que yo sé que es un tema por el cual muchos hemos pasado en los aspectos de nuestra vida y nos preguntamos cada vez más, ¿cómo hago para poder vencerlo? Yo sé que la timidez es un tema complejo, pero estoy totalmente segura de que con algunos tips que vamos a ver, vamos a poder influenciar de una mejor manera en nuestra vida. Entonces, hoy quiero presentarte, mi nombre es Laura Liscano. Estoy integrando nuevos videos día a día para poder motivarte, para poder darte ese empujón que necesitamos todos en algún momento escuchar y poder tomar ciertas decisiones que son importantes para nuestra vida. Entonces, quédate aquí conmigo. Hoy vamos a hablar acerca de esto para salir todos beneficiados. Primero vamos a hablar acerca de qué es la timidez. La timidez es un sentimiento que solo puede afectarte a ti. No, la timidez también es un sentimiento que afecta a muchas personas en el mundo. Es un sentimiento común. Incluso las personas que ya están preparadas para hablar frente a un escenario o a una cámara aún sienten nervios, miedo, timidez de salir. Pero poco a poco, con costumbre, con constancia, con experiencia, como todo, lo van a superar. Y si todas esas personas han superado o hemos superado esta situación, créeme que no va a ser difícil para ti, amigo. Tú también lo vas a superar y vas a salir adelante porque tú eres un ser valioso, preciado, con mucha fortaleza, con muchas virtudes, con mucha autoestima y lo va a lograr. Y lo vas a poder hacer y con todo ello vas a poder disfrutar de las cosas maravillosas que tiene la vida. Yo sé que vivir con timidez puede ser un proceso bastante desafiante, pero sé también que con práctica y con paciencia es posible superarlo o al menos sentirse más seguro en situaciones sociales. Así que hoy les va algunos consejos y ejemplos que nos van a ayudar a superar esa timidez. Como primer punto, traigo a ustedes los pensamientos negativos. Reconocerlos nos ayudará constantemente a entender qué es lo que tenemos que mejorar y que para esto pueda tener un buen resultado en mermar esta timidez. Por ejemplo, nosotros pensamos que somos poco o que no vamos a poder lograr algo que siempre queríamos. Siempre estamos golpeándonos y diciéndonos, no, Laura, tú no eres capaz de hacerlo, no salgas ahí al frente porque no lo vas a lograr, no hables delante de las personas porque no eres capaz, porque no te ves bien. Todo es un no, 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 todo es negativo. Porque por el contrario, Laura no puede pensar, sí, sal adelante, habla, muéstrate a una cámara, ayuda, pensar en lo positivo que voy a dejar, como lo positivo que yo puedo darles con mis consejos. Así es un ejemplo. No pienses en lo negativo, no pienses que no puedes. Todos somos iguales, solo que unos han sabido aprovechar más las oportunidades y se han lanzado más a la vida. Y aquellos que se han lanzado más a la vida podemos ver que han logrado diferentes cosas a los que no lo han hecho. Desafiemos entonces estos pensamientos negativos para que cambiemos nuestra vida, para que le demos otra perspectiva y sobre todo nos sentamos más seguros. Nos vamos a sentir mucho mejor. Continuemos con este día de hoy que es muy importante para hablar acerca del miedo, nervios o finalmente el tema de hoy que es
Exacto. ¿Cómo se llama el día de hoy? La timidez. ¿Creen ustedes que la autoestima juega un papel importante aquí? ¿Qué piensan? Claro que sí, la autoestima nos ayuda grandemente, créanme. Hay que trabajar en ella para que asimismo nuestra timidez vaya desapareciendo. Yo tengo un video de la autoestima, se los voy a dejar al final de este video en la parte de arriba para que puedan ver también este tema de la autoestima y les pueda ayudar un poco con este tema de la timidez. Segundo tema de hoy o punto sobre la timidez. Practica la comunicación. Úsala donde quiera que vayas y esto te va a ayudar a superar la timidez. Practica comunicación. Hablar en público te va a ayudar. Comienza a tratar de hablar, a comunicarte. Comienza a hablar con tus amigos o con tus familiares. Busca ambientes seguros donde te sientas confiado y arranca. Así cada vez más vas a sentir más confianza. O qué tal busca algún tema interesante. Estúdialo bien, desarróllalo y luego lánzalo. Empieza con tu familia, con tus amigos, con tu pareja. Suéltate, poco a poco te vas a ir soltando en diferentes lugares. Vas a empezar a interactuar sin darte cuenta cada vez más. Únete a un grupo o un club de algo que te interese. ¿Qué tal? Si te gustan las motos, empieza a compartir con este club de motos. Vas a interactuar con diferentes personas, van a hacer dinámicas, van a contar chistes, van a contar sus historias y tú vas a empezar. Y como te sientes tan metido en ese tema porque te gusta, vas a ver cómo vas a empezar a soltarte día a día y cada vez sin darte cuenta habrás adquirido más confianza y habrás perdido más tu timidez. Esa es una nueva oportunidad para conocer nuevas personas, para sentirte mejor y para crecer. Las habilidades sociales son muy importantes a la hora de querer compartir todo tipo de miedo o todo tipo de sentimiento que no nos deja avanzar. Como tercero traje, fija metas pequeñas. Sí, ¿cuáles son esas metas pequeñas? Pequeñas y alcanzables sobre todo, para que construyas tu confianza y para que te sientas más cómodo en diferentes situaciones de tu vida. Pero ¿cuál puede ser esa meta? Un ejemplo puede ser iniciar una conversación con alguien nuevo en un evento social. Vas a ver que estas personas son iguales que tú. Incrementará tu confianza en ti cada día. Día tras día van a ver algo mejor. Bueno, aquí les quiero traer un ejemplo de mi vida. Para mí era muy difícil salir a un público y hablar. Para mí era muy difícil poder presentar algún trabajo en mi universidad mientras que hacía la carrera o en mi trabajo, ¿verdad? Y daba la curiosidad que normalmente me escogían a mí para los temas de calidad, para temas así de control en la compañía y yo era muy tímida y caía que me escogían a mí. Pero yo no podía decir que no, era mi trabajo y debía de hacerlo. O no podía decir que no presentaba un proyecto en la universidad porque era mi responsabilidad y pues era para lo que yo estaba hecha. Yo empecé a hacerlo, asumí entrar al grupo de calidad de mi trabajo y lo hice. Para mí, créanme que realmente era bien difícil saber que tenía que educar en calidad a 3 grupos de mi empresa y eran bastantes personas. Y salir al frente y educarlos, darles, enseñarle algunas técnicas de calidad, normas de calidad de la empresa, con dinámicas y todo era bien difícil. Pero yo acepté ese reto de comenzar a hacer las cosas con ellos y créanme que lo pude hacer. Lo hice una vez, me costó muchísimo, lo hice 2 veces, me costaba y cada vez que lo hacía me costaba un poco menos. Ya yo quería era hacerlo, ya comencé a hacer dinámicas, a romper el hielo. Romper el hielo es súper importante hacerlos, amigos. Si tienen algo que van a presentar, rompan el hielo, es súper importante. Yo empezaba con una pregunta. Y así yo podía controlar mi respiración, porque la respiración es la que más afecta en ese momento. Yo lanzaba una pregunta, ¿qué creen ustedes acerca de la calidad? Cuando ya comienzan las personas a responder y a interactuar contigo, ya ellos también se sienten
en el mismo nivel que tú estás, porque sienten que van a ser cuestionados y te van a dar un tiempo de respirar. Entonces practícalo, yo sé que te va a ayudar. Cuando yo empecé a hacer todo este tipo de cosas y empecé a hacer dinámicas con la gente, empecé a sentir de que realmente amaba enseñar. Entonces, y aparte de eso, empecé a perder mucha timidez, ya quería hacerlo. Aún uno siente un poco de esa timidez, pero realmente créanme que amo más el hablar, el enseñar, y a mí la timidez no me va a dejar atrás, porque soy capaz de superarlo y así como tú también eres capaz de hacerlos, mi querido amigo. Lánzate entonces y verás cómo poco a poco te enamorarás de esa práctica y tus miedos empezarán a irse. Todo en esta vida es una costumbre y un riesgo a tomar. Nunca olvides eso. Como cuarto punto, aprende a aceptar la incertidumbre. Sí, a veces la timidez surge de la necesidad de tener control sobre las situaciones sociales. Aprende a aceptar las incertidumbres y a estar abierto a nuevas experiencias y resultados. Yo sé que va a poder ayudarte y te va a hacer sentir más seguro en situaciones sociales. No dejes que el miedo haga su papel aquí. Solo acepta, afronta cada situación. Cada cosa siempre traerá algo nuevo. Y aquí el quinto punto, busca apoyo. Si tú sientes que necesitas apoyo con tu timidez, busca apoyo de tus amigos, de familiares o de un profesional. Yo sé que todos ellos podrán ayudarte a procesar mejor tus sentimientos, a tomar las mejores decisiones. Cuenta con cada uno de esos consejos y verás que te darán fuerza para entender lo capaz que eres de enfrentar cualquier situación. Y bueno, para concluir, quiero decirte que vencer la timidez puede ser entonces desafiante, pero nada es imposible. Es cuestión de práctica, amigos. Así que si sigues los consejos mencionados anteriormente y practicas tus habilidades sociales, vas a sentirte más seguro y cómodo ante situaciones diferentes que se presenten. Recuerda que cada pequeño paso que des te acercará más a superar tu timidez. Inténtalo, yo lo logré. No lo descartes y saca esa persona valiente y capaz que eres. No dejes que la timidez te impida llegar donde siempre has soñado. Gracias por estar aquí en nuestro canal motivacional. Me despido de ustedes, les pido que por favor me dejen un like, que compartan este video. Yo sé que le puede servir a muchas personas que puedan estar atravesando la misma situación. Cada uno de ustedes, no tengan temor, ánimo para adelante. Gracias por ver mis videos, yo sé que cada uno de ellos les dejará una semilla y les contestará esas inquietudes que tienen. Nos vemos en el próximo video. See you soon.